Buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos vean. Con un cordial saludo, soy su amigo el profeta Javier Hermoso Barradas. Y qué gusto estar con ustedes aquí en este programa ¿Cuál Camino? Aquí en Extravaganza Comunicaciones. Y quiero agradecer que hoy voy a hablar sobre el proceso del profeta para recibir un discipulado profético, tomando como ejemplo bíblico Elías y Eliseo. Antes que nada, cuando hablamos de discipulado, ¿de qué estamos hablando? Los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro amadísimo Señor y Salvador, estamos hablando de una prioridad en la vida, una misión en nuestra vida. Porque aquí leo en el libro de Mateo 28, 18 en adelante, palabras mismas del Señor Jesucristo. Él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien, en el entendido que para discipular a otra persona, nosotros tenemos que ser primeramente discípulos. ¿Y quién es nuestro maestro? El Señor Jesucristo. Así que espero que este próximo año estés haciendo no uno, sino muchos discípulos, seguidores del Señor. Así que hágalo. Yo quiero hablar del discipulado profético. Pero, ¿qué es el discipulado? El discipulado es un programa de la iglesia, es un juego de lecciones para ir siguiendo tema 1, tema 2, tema 3. ¿Qué es el discipulado? Entendemos que el discipulado es seguir al Maestro Jesucristo para conformarse a la imagen misma de Jesucristo. El discipulado es crecer en sabiduría, en conocimiento, en unción, en amor, en justicia, en fidelidad a Dios, crecer en Cristo espiritualmente. El discipulado es perfeccionarse para estar a la altura y a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora bien, yo preguntaba, ¿esto tiene que ver con un programa de la iglesia? Sí. ¿Tiene que ver con lecciones y material de estudio? Sí. Pero va mucho más allá de eso. Porque el estudio es algo así como el espíritu de Grecia, donde el maestro es el sabelotodo, comparte. El discipulado siempre va a llevar una mentoría. Y nosotros encontramos en Segundo de Reyes una de las historias más fascinantes, de las más espectaculares que están en todo el Antiguo Testamento. Este capítulo de Segundo de Reyes 2, abre tu Biblia si gustas o lo estudias en casa, nos cuenta la historia milagrosa de un profeta envejecido, Elías. Elías ya es el hombre que Dios le ha dicho que su ministerio ha terminado. ¿Cuántos saben que los ministerios algún momento tienen que terminar? Ahora, no estoy hablando de tu jubilación. Un profeta nunca se jubila. Estoy hablando de la vida, del proceso de la vida. Elías sabía que el ministerio estaba ya terminando, que Dios le iba a tomar para sí. Y entonces se encuentra con su siervo Eliseo. Nos metemos en el relato bíblico, trataré de abreviar, ¿verdad? Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dice la escritura, venía de Gilgal. Y le dice, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y qué decía Eliseo? Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel.
Eliseo era alguien muy aferrado a su maestro. Y incluso habla que saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, es decir, había una escuela profética allí, había una compañía profética. Los hijos de los profetas de Betel le dicen a Eliseo: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó, otra ciudad más. Y le dice: vive tu alma y vive Jehová, que no te voy a dejar. Y vinieron pues a Jericó, y los hijos de los profetas que estaban en Jericó también, ellos ya tenían una profecía revelada, predictiva. No hará nada Jehová el Señor sin que revele primero su secreto a sus siervos los profetas. Y aquellos hombres de esa escuela profética de Jericó, al igual que los de Betel, se acercan con Eliseo y le dicen: ¿sabes que el Señor quitará a Elías, tu señor, de ti? Y él dice: sí, ya lo sé, callad. Y otra vez le dice Elías: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha llevado al Jordán. Otra vez le dice Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vienen otra vez 50 hijos de los profetas, varones, y Elías toma el manto, se despoja del manto. Esto es emocionante, Dios mío. Y con ese manto golpea las aguas del Jordán, se abren las aguas, y los dos profetas, el profeta mentor y el joven profeta estudiante, pasan en seco las aguas del Jordán. Y Elías dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cosa difícil has pedido, le contesta Elías al joven Eliseo: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, esto es emocionante, un carro de fuego del eterno Dios, como un milagro, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Esto quiere decir, rasgó también su interior. ¿Por qué? Porque la paternidad espiritual estaba siendo desprendida. El profeta anciano Elías partió al cielo, dejándole algo muy especial: el manto. El manto, dice que alzó el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, tomó otra vez el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Ahí es el primer milagro. Mira, cuando estudio la vida de Elías, encuentro que Elías realizó 8 milagros registrados aquí en la Biblia, y cuando estudio Eliseo, registró 16 milagros. ¿Qué quiere decir esto? La doble porción del Espíritu. Pero vamos a ver, estos dos profetas caminando, un profeta nacional y otro profeta en formación, llegan a 4 ciudades. ¿Por qué 4 ciudades? Porque esto nos muestra, la Biblia nos indica en un sentido espiritual,
que es un proceso que tiene que pasarse. El discipulado es un proceso que tiene que pasarse. Y cuanto más al estar bajo la unción profética. Nosotros en la Escuela de Profetas Peña de Águilas, que es una escuela que el Señor está llevando a varias ciudades de la nación de México y a las naciones pronto, sí, sabemos que esto es un proceso. No se recibe así como así el hecho de ser profetas. De hecho, yo siempre les digo, nosotros en la Escuela Profética Peña de Águilas no graduamos profetas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero les damos las herramientas para que tengan este proceso de discipulado. Y podría decirse un tanto, desde la conversión del creyente hasta que tiene un ministerio de amplia influencia, ha de pasar un proceso. Y en este proceso a veces se encuentra uno con problemas, con tribulaciones, con dificultades, con lecciones austeras de la vida, situaciones familiares, a veces el rechazo ministerial, el aislamiento. Y para completar este programa de formación, yo considero que son varios años. Creo que el Señor está apresurando las cosas hoy día, así que prepárate si es que vas a llevar a cabo un proceso profético. Bueno, el caso es de que Elías le da a Eliseo el manto. ¿Qué es el manto? El manto simboliza la investidura espiritual que Dios da a sus siervos. El manto es lo que le cubre. El manto es la apreciación de la persona, la personalidad, la presentación. El manto de Elías siempre fue muy especial para Eliseo, porque Eliseo era un hombre trabajador. Yo quiero decirte que él fue seleccionado por el profeta porque era un hombre activo. Pienso que Dios nunca va a usar a los flojos ni a los haraganes. Tiene primero que cambiar sus vidas. El caso de Eliseo recuerda la historia bíblica, seré breve. Mira, él está arando la tierra con 12 yuntas de bueyes y pasa Elías, y Elías lo ve y se quita el manto por instrucción de Dios y se lo pone encima a Eliseo. Y ese manto que le pone Eliseo es el llamado del profeta Eliseo para que a la postre y a la larga llegue a ser un profeta a la nación como Elías lo fue. Es el manto, en el manto está la unción, en el manto está la cobertura, en el manto está la bendición. Por eso cuando Elías le dice antes de partir al cielo a su siervo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, dime qué quieres que haga. Y él dice, una doble porción de tu espíritu, porque había visto ese fervor, ese fuego, ese amor por Dios, ese celo por Jehová que Elías tenía, ese manto que trajo seguramente cuando invocó a Jehová, el Dios de Israel, allá en el monte Carmelo, y cayó el fuego de Dios sobre el sacrificio que puso, y los profetas de Baal fueron totalmente avergonzados, fueron totalmente descubiertos que la idolatría de Baal, la idolatría de la acera no servían, y Elías decapitó 850 profetas falsos, porque él era un real profeta del eterno Dios, del Dios de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y entonces ese manto, ese fervor, esa unción, Eliseo la anheló. Y llegó con él. Los mentores espirituales, los padres espirituales y los hijos espirituales, esa relación de discipulado y mentoría aparece constantemente en las Sagradas Escrituras. Si yo estudiara, te voy a dar algunos ejemplos
a Moisés, el gran profeta de Dios. Él tuvo un mentor, se llamó Yetro. Yetro era un sacerdote de Jehová, sacerdote en Madián, de Madián. Y este sacerdote seguramente instruyó a Moisés, le dio consejo. Recuerda la vida de Moisés. Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años apacentando las ovejas de su suegro, quien le había dado a su hija Séfora, y 40 años en peregrinaje con el pueblo de Israel que salió de Egipto, llevándolo hasta la tierra de Canaán. Yetro estuvo seguramente mentoreando a Moisés, porque aparece como un consejero de él. Ahora bien, Moisés, ¿a quién le da cobertura? ¿De quién es Moisés un mentor? Pues del joven Josué. Josué es el que realizó llevar al pueblo de Israel y entrarlo a la tierra de Canaán, donde se reparten los ejidos de Israel. ¿Tenemos mentoras en la Biblia? Por supuesto que sí. A la profetisa Débora, y ella es mentora de un general de Israel, de Barak. Samuel, mentor de Saúl, mentor de otro monarca, David. Samuel, el profeta, es mentor de una escuela de profetas que él establece en varias partes de Israel en sus días. Elías, mentor de Eliseo. Eliseo, mentor de toda una escuela profética también en los días de Elías y Eliseo. Isaías también habla de mis discípulos. Hay una escuela profética isaítica. Las escuelas proféticas están en la Biblia, son bíblicas. El Señor Jesús, ¿de quién es mentor? Sí, hermano, tú que me ves, de los 12 apóstoles, pero también de los 70 comisionados a las ciudades. Y lo encontramos seguramente mentoreando a los 120 que estaban esperando la promesa del Padre allá en el aposento alto, orando unánimes juntos cuando vino el nacimiento de la iglesia cristiana, con lenguas de fuego, hablando en lenguas las maravillas de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús fue mentor de muchos. Pablo, tú dirás, ¿Pablo tuvo un mentor? Por supuesto. Estuvo bajo la cobertura de Bernabé al inicio. Bernabé fue el que daba la cara por él, lo llevó al concilio de Jerusalén, al concilio apostólico, Hechos 15, porque sospechaban de Pablo como un encubierto. Siempre la Biblia va a hablar de ese discipulado, de ese mentoreo. Por eso hay mucha orfandad espiritual hoy día en la iglesia, y ese es un problema. Espero que tú que me estés viendo tengas un buen mentor. Pablo, hablamos de Pablo, fue mentor de Timoteo, fue de Tito, de Silas, de Priscila, de Aquila, y ahora que menciono a Priscila y Aquila, un matrimonio está mentoreando ¿a quién? A Apolos. La Biblia es riquísima en estos ejemplos. Y bueno, personalmente, regreso al tema de Elías y Eliseo. Creo que cada ministerio tiene que pasar por una formación progresiva. Antes de que seas un pastor maduro, o un profeta, o un apóstol maduro, tienes que haber estado formado. Y mi primera pregunta cuando veo el relato de Elías y Eliseo es: ¿por qué llevó Elías a Eliseo en esta gira? Una gira rápida por 4 ciudades. Por 4 ciudades antes de partir allá en el Jordán con el Señor. Yo pregunto por qué, y encuentro que antes de darle el manto, ya dije lo que es el manto, es la investidura, pasan por Gilgal, pasan por Betel, pasan por Jericó y pasan hasta el Jordán. Otra vez, Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Estos hombres, conocedores de las Escrituras, seguramente Elías lo llevó a Gilgal. ¿Y por qué? Porque
algo quería mostrarle Eliseo. Gilgal, ¿qué significa Gilgal? Gilgal significa rueda, círculo, significa rodar, rodear, rutina, pero también Gilgal es el lugar de los cuchillos afilados, es el lugar de la circuncisión del pueblo de Dios. Primer punto, antes de cualquier cosa, es importante el primer sitio, la circuncisión de corazón. ¿Por qué? Porque cuando Josué llega a la tierra de Canaán, allí en Gilgal celebra la Pascua junto con el pueblo. Una Pascua que llevaba 40 años de no celebrarse. La última Pascua se celebró en Egipto a la salida del pueblo. Pasan 40 años en el desierto, pero ahora viene el lugar de la conquista, de la tierra que fluye leche y miel. Y ahí, en Gilgal, circuncida al pueblo, lo santifica. Aquel Josué hizo dos cosas: toma la Pascua del Señor y circuncida al pueblo. ¿Qué simboliza eso? El inicio de un ministerio que tiene una visión de conquista. Primero es necesario santificarse. La circuncisión de corazón es importante. Acuérdate de Proverbios 28:13. Tienes que venir a confesar tus pecados. ¿A quién? A Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que es el primer proceso, es cuando el discípulo dice: cambiaré lo que sea con tal de someterme a Dios. Cambiaré para someterme a Dios y a su palabra. Aquí la gente profética tiene la circuncisión de corazón. Romanos 2:9 dice que judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en el espíritu. Ahí Josué, seguramente Elías le estaba platicando todo esto a Eliseo, que allí Josué circuncidó al pueblo para quitarle la carne, la carnota, porque ahora tenía que estar pactado para Dios. Entonces Gilgal, cuchillos afilados, eso significa: todo cristiano tiene un inicio, todo profeta va a tener un inicio. Empieza con un lugar de conquista, en donde en su espíritu está acampando en un territorio profético donde debe santificarse y acercarse a la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Jesucristo ya fue crucificado y su sangre te cubre, te limpia de todo pecado. Es el primer paso de un discipulado, circuncidado de corazón, para seguir a la conquista. Seguimos adelante. Ahí van caminando Elías y Eliseo y llegan ¿a dónde? A Betel. A Betel. Dice: quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo que dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Es decir, Eliseo se aferraba al maestro. Él quería recibir un discipulado. Y ahí en Betel, Betel es casa de Dios. Eso significa Betel. Betel, en el proceso de discipulado, es el lugar de revelación, es el lugar del conocimiento. Betel aparece frecuentemente en las Sagradas Escrituras. Creo que en el Antiguo Testamento aparece más, la única ciudad que aparece más es Jerusalén. Pero Betel es importante. Ahí llegó Abraham y plantó su tienda y levantó un altar, y Betel significa casa de Dios, y ahí Abraham invocó el nombre de Jehová. Seguramente Elías y Eliseo iban charlando las cosas escriturales del pasado de Israel. Ya habían pasado Gilgal, ahora en Betel. ¿Qué quería mostrarle Elías a Eliseo? Que Betel es el lugar de la revelación. Ahí Jacob, el nieto de Abraham, tuvo una visión profunda. Él, estando soñando, salió con
unos cuantos enseres huyendo de la casa de su padre, y iba por fe con rumbo desconocido quizá, y aquel Jacob esa noche se acostó en una piedra y tuvo sueños, tuvo revelación, tuvo conocimiento de Dios. Allí en Betel, antes se llamaba la ciudad Luz, pero Jacob le puso Betel y derramó aceite sobre esa piedra que le fue cabecera esa noche, porque esa noche tuvo revelación. Vio el trono de Dios altísimo en lo alto de los cielos, y cómo subían ángeles y bajaban ángeles, llevando algo de la tierra al cielo y trayendo del cielo a la tierra. Y cuando despertó de su sueño, Jacob dijo: cuán terrible es este lugar, casa de Dios. Betel es este lugar y yo no lo sabía. Y entonces unge la piedra y queda el testimonio. Por lo tanto, Betel es un lugar de revelación, de conocimiento. Cuando el profeta empieza a crecer, es el proceso donde empieza a tomar las escrituras, donde empieza a saber del conocimiento de Dios. Betel significa revelación. El Hijo de Dios debe de visitar proféticamente los sitios de revelación, donde hay palabra, donde está la unción, allí es su Betel. Debe estar constantemente pidiendo revelación en oración y conocimiento. Betel es entrar a la casa de Dios, es estar en la casa de Dios, es levantar el altar personal. Decía que Abraham levantó altar. Así que es el lugar secreto de adoración, es el lugar de los sueños. Es cuando la gente empieza a preguntarle al profeta cosas reveladas, y el profeta ya trae un conocimiento revelado. Segundo proceso es Betel. Continuamos con el viaje. Sabemos que llegan aquellos dos a Jericó. Elías le vuelve a decir, estoy en Segunda de Reyes 2, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y ahí estaba la escuela de profetas de Jericó. Los hijos de profetas llegan, le dicen el mensaje que va a ser quitado, Señor. Eliseo responde: sí, cállense, ya lo sé. ¿Pero qué es Jericó? Jericó es la vida de conquista. Es cuando empieza la verdadera guerra espiritual. Cuando nosotros vamos a conquistar la tierra, porque nuestra lucha no es en carne ni en sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Reveló eso el apóstol Pablo. Ponte la armadura de Dios, nos decía. Fortalécete en el poder del Señor y en su fuerza. Y Jericó simboliza eso. Elías le estaba diciendo a aquel Eliseo que es donde el profeta se hace obediente para la conquista. En los días de Josué, Jericó, en instrucciones de Dios, caminó 6 días en silencio alrededor de la ciudad. Parecía una instrucción irracional. Eso en la guerra, ¿cómo se haría? Pero Dios es espíritu y es verdad, y le reveló a Josué que el 7º día dieran 7 vueltas, y después un grito de victoria, el toque de los shofares, la trompeta de Dios, símbolo profético, la alianza al frente, y cayeron los muros. Seguramente en Jericó, Elías le estaba diciendo a Eliseo: recuerda las épicas de Israel, recuerda las guerras de Israel. Aquí empezó la conquista de la tierra, la primera batalla. Aquí aparece la obediencia ante las cosas imposibles, y ahí empieza el desarrollo del liderazgo en esta etapa en el sentido espiritual. Ya vimos Gilgal, circuncisión de corazón. Ya vimos Betel, revelación y conocimiento. Y Jericó es el liderazgo. Es cuando el profeta empieza a ser un líder, una influencia. ¿Qué es liderazgo? Influir a los demás. Empieza a compartir lo que Dios le da, y también es la guerra
Acuérdate cómo el Señor los envió a las ciudades de 2 en 2 en la misión de los 70, y llegan ellos y dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dice: sí, yo vi a Satanás caer del cielo a la tierra. Pero no se regocijen de eso. Hay algo más, que vuestros nombres están escritos en el cielo. Así que, mira, Jericó es esto. Todo profeta debe ser confrontado con la verdad. Todo profeta debe prepararse para destruir los muros de oposición a los gigantes y a conquistar la tierra con la visión que el Señor le ha dado. Finalmente llegan a aquel Jordán. Van caminando Elías y Eliseo, y entonces le dice otra vez en ese lugar de sometimiento, el Jordán: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le vuelve a decir a Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y otra vez 50 varones de los hijos de los profetas. Un grupo de profetas, 50, le dicen, se pararon en el Jordán. ¿Qué significa el Jordán? El Yarden, Jordán. Jordán es el río que desciende por deshielo allá desde Hebrón en el año 2002. Yo fui bautizado en el Jordán y estaba fría el agua, fría. Era el deshielo allá en aquel febrero, pero es un río bello, es un río no muy caudaloso, pero es rápido y desciende y atraviesa todo Israel. Desemboca en el Mar Muerto. El Mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra, pero no tiene salida, entonces las aguas ahí se evaporan y se vuelven sales. El Jordán tiene una historia en Israel muy importante. Ahí en el Jordán inicia la conquista de la tierra que fluye leche y miel, la tierra de bendiciones, la tierra que Dios le prometió y le dio a Abraham y a su simiente. Espiritualmente, el Señor nos ha dado la tierra a conquistar. Recuerda, ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el Jordán, Elías inicia el profetismo de Israel junto con el buen Eliseo. Ahí en Eliseo pasan milagros. Ordenó a Naamán, el general sirio, que se lavara 7 veces en el Jordán. Ahí en el Jordán Eliseo hace flotar una hacha de acero que se había hundido. Las aguas proféticas del Jordán fueron tomadas como un símbolo de restauración y de nueva vida por Juan el Inmersor. Yo le digo Juan el Inmersor, otros le dicen Juan el Bautista, para el caso es el mismo. Juan el Inmersor bautiza a nuestro amadísimo Señor Jesucristo en las aguas del Jordán, y ahí se garantiza la voz de Dios sobre el Hijo de Dios. En el Jordán se reúnen, cuando se bautiza el Señor Jesús, el Padre Eterno que habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo por única vez toma forma corporal como de paloma y está ahí sobre Jesús, y está el Hijo Jesucristo siendo bautizado, porque convenía que Él fuera bautizado en toda justicia para empezar el ministerio. El Jordán simboliza el lugar ya del ministerio. El inicio del ministerio es la evaluación y es la separación del padre espiritual Elías del hijo Eliseo. El Jordán es cuando ya has pasado las pruebas y estás dispuesto a mayores desafíos y aún pruebas. Jesús dijo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Renuncie a usted mismo y siga a Jesús, y no sea como aquellos que dejaron de servir a Jesús. Es cuando en el Jordán dice: no tengo nada más que hacer sino servir al Señor. Eliseo toma
allí el liderazgo. Ahí se cumple lo que pidió, que me des una doble porción de tu espíritu, le dice al maestro Elías. Cosa difícil has pedido, si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho, y si no, no lo será. Por eso, aquel hombre, Eliseo, tomó a su mentor, tomó a su maestro. Tú que me oyes, que me escuchas, ¿tienes un mentor? ¿Tienes un maestro? ¿Quieres ser profeta? Te invito a la escuela de profetas. Muchos quieren ser profetas, pero no tienen una formación, no tienen una paternidad, una palabra, un proceso. Muchos quieren ser leones, pero no han aprendido a ser corderos. Tenemos que ser como Jesús, cordero y león. Todo profeta tiene su Jordán. Cuando ha llegado su proceso, empieza la transición, empiezan los nuevos comienzos. Hace años, en mi experiencia personal, empecé pastoreando. Tengo 30 años ya pastoreando, más de 30. Hoy día, el Señor me ha enviado a varias ciudades, a establecer escuelas, a fundamentar algunas iglesias, a implementar el ministerio profético, esperando que Dios reforme nuestra iglesia, la iglesia cristiana del siglo XXI. El manto profético es entregado, ya sea al profeta, también a una iglesia. Ahí es certificada la voz del Padre, ahí es la unción del Espíritu. El Jordán marca un antes y un después. En conclusión, ¿qué es el discipulado? El discipulado es un proceso de la vida, un proceso de crecimiento espiritual, repito, de la vida. Es algo más que tomar lecciones, es algo más que un proceso de clases. ¿En cuál etapa está usted? Amigo, amiga que me escuchas, ¿en qué etapa estás? Algunos de ustedes están en su Gilgal, algunos ya están en su Betel recibiendo revelación, algunos están en pleno Jericó y algunos ya están en su Jordán. Si tú eres un discipulador, si tú eres una persona que influencia a otros con enseñanza, ¿cómo están tus discípulos? ¿En qué etapa están ellos? Quiero llevarte esa reflexión. Nuestra misión de la vida es la de hacer discípulos. Y de hacer discípulos. En la escuela profética tenemos un programa de discipulado basado en la Biblia, en Cristo Jesús, ya que la Biblia es un libro en que 2/3 de él es profecía. Y Cristo Jesús, el Señor de nuestras vidas. Así que primero tienes que discipularte y hazlo bien. Apégate a ese proceso, a ese caminar con Cristo, a ese seguir adelante. Soy tu amigo Javier Hermoso, te saludo con todo mi corazón y te bendigo. Profetizo que entras a un nuevo proceso en los méritos y el camino del Señor Jesucristo. Amén.